Amigos de la maestría de la Escuela de la Marina Mercante del Perú. Ahora continuamos con la sesión número 11. Anteriormente habíamos estado tratando sobre los métodos para evaluar una empresa. Valores directos, valores porcentuales, ratios, etc. Ahora utilizaremos algunos métodos. Por ejemplo, la lectura elemental. Por ejemplo, el método de los ratios, por ejemplo, el método porcentual. En las siguientes láminas vamos a ver la aplicación de los parámetros financieros. Hay una propuesta acá de la empresa XX Sociedad Anónima que presenta dos estados financieros. ¿Para qué? Para solicitar una garantía anticrítica. Aquí se trata de una garantía para que respalde un crédito que se está solicitando, pero el contrato será anticrítico, o sea, la entrega de un inmueble para que el acreedor lo usufructúe, lo aproveche ese inmueble que está como garantía anticrítica. Hemos dicho que esta garantía anticrítica también se le llama la garantía de garantías, la reina de las garantías. ¿Qué pide? Solicita que se analice, que se evalúe bajo ciertos parámetros financieros cada uno de los estados financieros. Pide el estudio de capitales, y cuando hablamos de capitales estamos hablando de pasivos. Estudio de las inversiones, y cuando hablamos de inversiones estamos hablando también de activos. El capital de trabajo, que enseguida lo vamos a precisar y entregar una definición, de igual manera la liquidez, la rotabilidad de los activos, la rentabilidad y una elemental conclusión que daremos al final de la exposición que estamos desarrollando en este momento. La siguiente lámina nos dice a nosotros que la empresa andina, aquí tiene una razón social, valores directos, primer método, la apreciación directa. No se trata de una sociedad colectiva, no se trata de una cooperativa, no se trata de una asociación civil, se trata de una sociedad anónima tradicional. ¿Qué nos muestra? Nos muestra su estado de situación económico-financiera o estado de situación financiera al 31 de diciembre de X año. Usted puede presentar su estado financiero a la fecha que buenamente le interese hacer un corte de sus operaciones y presentar esta situación financiera de la empresa, en este caso Andina Sociedad Anónima. También indicamos que los estados financieros se expresan en la moneda del país o del lugar donde nos encontramos. Estamos en el Perú, en Lima, capital de Perú, y estamos entonces viendo que la moneda es nuevo sol. Este estado, como hemos visto anteriormente, tiene dos partes, el activo y el pasivo. El pasivo estamos incluyendo el patrimonio. Y aquí notamos en el activo que hay un efectivo y equivalente de efectivo. Estamos utilizando la terminología del nuevo Plan Contable General aprobado por el Ministerio de Economía en su sección de la Dirección General de Contabilidad Pública. Cuentas por cobrar, existencias, o sea, la mercadería que está para venderse, no olviden de esos términos, y los inmuebles, maquinaria y equipo. Un total de 3.200.000, como también pasivo y patrimonio, un total de 3.200.000. Es decir, aquí hay una cuadratura entre activo y pasivo. ¿Qué incluye el pasivo? Cuentas por cobrar, remuneraciones y beneficios sociales, el capital social, que es el primer aporte de los socios, no olviden esto, las reservas y el resultado del ejercicio, que en este caso, por ubicarse en el lado del pasivo, es una ganancia. Total, señores, 3.200.000 no es una gran empresa, es una empresa pequeña. La siguiente lámina nos dice que esta misma empresa andina Sociedad Anónima presenta el resultado, el estado de resultado integral, así se denomina ahora. Anteriormente llamábamos el resultado de ganancias y pérdidas, el estado de ingresos y gastos, etc. Pero le cambian de nombre, estado de resultado integral, siempre a una fecha determinada, siempre expresado en la moneda nacional, nuevos soles. Dos partes tienen este documento, los ingresos con las ventas y los gastos con el costo de la venta, o sea, lo que le permite vender, está su costo respectivo, los gastos de administración, los gastos financieros y el resultado del ejercicio que está en el lado de gastos para balancear precisamente el lado de ingresos. 3.800 y 3.800 en el lado de los gastos. La siguiente lámina, ¿qué nos dice ya?
La siguiente lámina nos está dando unos datos para analizar, sin los cuales no podríamos de ninguna manera analizar. ¿Por qué? Porque ya nos dice aquí, uno, las cuentas por cobrar en el activo, las cuentas por pagar en el pasivo, se dividen, o sea, se clasifican 30% a plazo corto y 30% a plazo largo. La clasificación de las cobranzas, la clasificación de las cuentas por pagar, la clasificación de la mercadería, etcétera. A veces en algunas empresas se utiliza el plazo corto, plazo medio y plazo largo. Para la empresa Andina Sociedad Anónima solamente hay dos plazos. Corto, considerado de un día a un año, y plazo largo, más de un año. La cuenta de resultados del ejercicio, o sea, la ganancia, se divide ese 50% para capitalizar, o sea, para aumentar el capital, y el 50% para el pago de dividendos. Señores, estos son los datos para analizar. Quiere decir que ustedes deben tener los dos documentos a la vista. El estado de situación económica financiera y el estado de gastos e ingresos. La mercadería se divide 70% para plazo corto y 30% para plazo largo. Repito, los plazos están señalados. El plazo corto de 1 a 360 días. El plazo largo de 361 días para adelante, al infinito. Los plazos, plazo corto un año, plazo largo mayor de un año. Así lo está indicando también el dato. Las reservas se consideran íntegramente a plazo largo. Estos son los datos elementales para analizar ¿qué? Para analizar aplicando los parámetros financieros en los dos estados que hemos visto anteriormente. Quiere decir que usted va a trabajar con tres documentos en la mano. Primero, el estado de situación. Segundo, el estado de ingresos y gastos, o sea, el estado de ingresos integrales. Y estos datos para analizar. La siguiente lámina nos va a indicar el estudio. ¿Qué nos pide? Primero nos pide el estudio de los capitales. Y cuando hablamos de capitales, estamos hablando de los pasivos. Cuando hablamos de los pasivos, es igual a hablar de las fuentes financieras, propias o ajenas. O estamos hablando de las obligaciones. Es decir, cualquiera fuese el nombre de los capitales, o de los pasivos, son capitales, son obligaciones, son fuentes financieras, etc. Siempre estaremos haciendo el estudio de los pasivos. Ahora vamos a ver, según su primera función, según su propiedad, los pasivos propios y de autofinanciamiento. ¿Cuál es el propio? El primer pasivo que aparece en la empresa es el capital social. O sea, el aporte de cada uno de los socios constituye el primer pasivo. La empresa se obliga, dije en otras sesiones, a devolver en el momento pertinente, no en ese mismo momento de la apertura de la empresa, sino en un tiempo indeterminado o indefinido, a devolver este capital social a cada uno de los socios. Después de todo, se trata de una sociedad anónima donde hay acciones. De tal modo que el primer capital que aparece dentro de la empresa, en el lado del pasivo, está el capital social y las reservas, como también el resultado del ejercicio. Ustedes verán acá que aquí no hay ninguna obligación con fecha de vencimiento. El capital no tiene vencimiento para devolver a los socios. La reserva no tiene fecha para ejecutar y menos tampoco el resultado del ejercicio. Quiere decir que el millón de soles, de nuevos soles, son o corresponden a los capitales propios y de autofinanciamiento. La segunda parte nos dice que el balance contiene datos referidos a las cuentas por pagar, remuneraciones y beneficios sociales. Es decir, estas sí son obligaciones con vencimiento. Aquí no hay vencimiento. Aquí sí tenemos vencimiento. Recuerden ustedes las sesiones anteriores. La fuente financiera ajena tiene vencimiento, tiene garantía, exige un interés. La fuente financiera propia o de autofinanciamiento no tiene vencimiento, no tiene garantía y no exige pues el pago de un interés, sino la distribución de dividendos. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos precisamente, se muestra el resumen, los pasivos propios y de autofinanciamiento y los ajenos
que corresponden a las obligaciones. ¿Cuál es el pasivo propio? El capital social, las reservas y el resultado, o sea, la ganancia. ¿Cuál es el ajeno? Las cuentas por pagar, las remuneraciones sociales, etcétera, etcétera. A mí me gustaría extenderme en este punto de remuneraciones sociales, pero el tiempo también le resulta a ustedes muy limitado. Y por otro lado, considero que la perturbación, en algunos casos, del legítimo trabajo que realizan, estando en una embarcación, a veces la comunicación se va, ustedes tienen que salir de la sala de chat, de la sala de comunicación, pero vamos a definir que los propios y de autofinanciamiento representan el 31% del pasivo total, que es la suma de 1 millón más 2.200.000. Y el capital ajeno, las deudas, representan 2.200.000, equivale al 69%. Aquí extraemos una ligerísima conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que la empresa, esta empresa, Sociedad Anónima, Sociedad Andina, Sociedad Anónima, la empresa andina, Sociedad Anónima, pertenece mayormente a los proveedores, a los que nos prestan el dinero. Casi no hay un capital propio, menos una utilidad sobresaliente en lo que corresponde al ejercicio que se está presentando. La siguiente lámina nos va a permitir a nosotros clasificar a los mismos capitales o a los mismos pasivos según ya su vencimiento. Y aquí, en los datos que ustedes tienen en una de las páginas, sí, tenemos el plazo corto de 1 día a 360 y de 360 al infinito, plazo largo. ¿Qué vemos en esta lámina? Que a plazo corto están los dividendos. ¿Qué es el dividendo? Es la parte proporcional de la utilidad que se ha calificado para pagar a los señores accionistas por las acciones que compraron. Si bien es cierto, no hay una exigencia de parte del accionista para pagar el dividendo, pero es una responsabilidad y obligación del directorio de la empresa hacer la distribución de las utilidades entre los dividendos en proporción a las acciones que han ido adquiriendo. Quiere decir que si la empresa ha tenido un buen resultado, también se le pagará al accionista un buen dividendo, una buena proporción de la utilidad. Las cuentas por pagar, 600.000, y las renovaciones de beneficios sociales, 200.000. Quiere decir que esto se va a pagar ¿en qué plazo? En el plazo corto. ¿Y cuáles son los días del plazo corto? 1 día a 360 días. ¿Cuánto debemos pagar en un día hasta 360 días? Debemos pagar el 31%, o sea, 1 millón. Nuestra exigencia con vencimiento establecido es el 31%. En cambio, a plazo largo, también tenemos cuentas por pagar. O sea, estas cuentas por pagar, según los datos, se han clasificado. Una proporción a plazo corto y otra proporción a plazo largo. También aquí está el capital social, las reservas y la utilidad que se ha ido capitalizando. El acuerdo de la Junta General de Accionistas y en todo caso del directorio es capitalizar la utilidad. Es decir, la utilidad se va a dividir en 2 partes. Una parte para distribuir el dividendo a los socios según las acciones y la otra parte para capitalizar, o sea, para entregarle mayor respaldo, incrementarle a este capital social, incrementarle 200.000 más. Quiere decir que el capital social ya estaría representado por 700 en vez de solo 500. Lo que pasa aquí es que por cuestiones didácticas, con la finalidad de que para ustedes sea totalmente clarísimo este asunto, lo hemos puesto con capitalización, pero en contabilidad no hay esta cuenta de capitalización, solamente nos sirve para efectuar el análisis. ¿Qué observamos en estos capitales, en estas obligaciones o en estas cuentas financieras? Observamos que a plazo corto hay que pagar el 31% y a plazo largo debemos pagar el 69%. Salvedades, señores. Es que aquí tenemos solamente una obligación que representa 1.400.000 con vencimiento. No hay vencimiento para el capital social, no hay vencimiento para la reserva y tampoco hay vencimiento para la capitalización. Quiere decir que ya estamos un poco en ventaja.
Quiere decir que a este 3.200.000, ¿cuánto le vamos a restar? Le vamos a restar 800. 2.200 menos 800 nos queda 1.600.000. Quiere decir, señores, que 1.400.000. Quiere decir, señores, que este 69% bajaría, puesto que no tienen vencimiento estas cuentas o estos conceptos del estado financiero. La siguiente lámina, ¿qué nos dice? La siguiente lámina nos está advirtiendo ya el estudio de los activos. Dejamos los capitales, dejamos los pasivos, abandonamos las cuentas financieras en su estudio, pero nos refugiamos en el concepto de inversiones o activos. Lógicamente que usted presta plata, que usted le pide o el socio le alcanza dinero a su empresa con la finalidad de invertir. ¿Y en qué invierte? Va a invertir en activos, ya sea activos a corto plazo o ya sea activos a largo plazo. ¿Sí? En el corto plazo, según el balance que tenemos a la vista, el primer balance, hay dinero en efectivo y dinero que puede estar en los bancos. Esta es la cuenta tradicional. Estoy usando la cuenta tradicional para no confundirnos. Muy bien, ¿cuánto tenemos? 400.000 en efectivo. Digamos, contantes y sonantes. ¿Cuánto tenemos en cuentas por cobrar? ¿Cuánto nos deben los clientes? Nos deben 240.000. ¿Y cuánto hay de mercaderías para vender en el plazo corto, o sea, en 360 días? Esto es para ejecutar en 360 días o hasta 360 días, que representa el 46%. Y el plazo largo son los inmuebles que no se venden, más bien lo utilizamos. La mercadería que sí debe venderse, pero en un plazo superior a los 360 días. Y usted dirá, señor, pero la mercadería lo puedo vender en un día. Por supuesto, señor, si la mercadería usted lo vende el íntegro, lo vende en una semana, lo felicito, enhorabuena. Quiere decir que la mercadería tiene una aceptación plena en su mercado. Lo que pasa es que aquí estamos dividiendo para efectos del análisis. Ocurre que en algunas empresas la mercadería está diseñada para su venta cíclicamente o temporalmente. Hay mercaderías que se venden, por ejemplo, en invierno, hay mercaderías que se venden en verano. De tal manera de que tanto a plazo corto como a plazo largo necesariamente debe haber mercadería. Tampoco podemos abandonar el concepto de mercadería a plazo largo, porque ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos en 360 días y el siguiente ciclo qué hacemos? Hasta comprar mercadería o hasta producir la mercadería ya no nos queda ninguna existencia. Pero en cuenta por cobrar tenemos la división de esta cuenta por cobrar que está a plazo corto una parte y a plazo largo otra parte. Lo cual tenemos aquí a la vista entonces que 1.720 más 1.480.000 son 3.200.000. Observen ustedes que el activo corto o corriente o circulante o realizable en un año representa el 46%, casi la mitad. Y el pasivo a largo plazo representa el 54%, casi, poquito más de la mitad. Pero observen, ¿qué cuentas tenemos en el plazo largo? Mercaderías. Y si la mercadería la vendemos de inmediato, esto desaparece. Y nos quedamos con los inmuebles. Pero si cobramos también en su vencimiento, cuyo vencimiento podría ser menos del año, entonces la mercadería y la cuenta por cobrar se trasladan al plazo corto, aumentaría en cuánto, 360 más 860, 920 sería más a 1.480.000. Esto subiría por lo menos a un 69 o 70%. ¿Qué nos está mostrando este cuadro? Este cuadro nos dice que los activos están distribuidos a plazo corto y a plazo largo, pero que hay la probabilidad de que este 46% se incremente en razón que tanto la mercadería se podría vender en el plazo corto, de un día a 360 días, y la cuenta por cobrar se podría cobrar también en menos de 360 días. Señor, ¿y los vencimientos? Bueno, las cuentas, tanto por cobrar como por pagar, pueden renegociarse. Y renegociar significa cambiar las fechas de vencimiento y cambiar las proporciones de intereses que debe cobrarse por la demora o por la prontitud del pago de intereses que podría pagarse también al cliente haciéndole un descuento especial por el pronto pago. De tal modo que observamos que las inversiones
no están malas, están más o menos en satisfacción del empresario para seguir movilizándose y afrontar las obligaciones que hemos visto anteriormente. ¿Seguimos? La siguiente lámina, ¿qué nos dice? La siguiente lámina nos dice que es el capital de trabajo. Oiga usted, ya estamos casi para terminar esta sesión, pero brevísimamente, ¿qué es el capital de trabajo? Señores, el capital de trabajo es aquel monto, aquella sumatoria, aquella cantidad, no de dinero, escuche bien, de recursos. Porque aquí hay dinero, aquí hay cuentas por cobrar, aquí hay mercaderías, pero son recursos entonces que la empresa tiene para satisfacer sus necesidades. O sea, yo tengo en el bolsillo 200.000 soles que me servirá para qué? Para mi refrigerio, gasolina del vehículo, o pasajes de taxi, yo qué sé. Pero tan solo para un tiempo corto, digamos un mes, digamos una quincena, digamos una semana, pero no para tiempo largo. El capital de trabajo es igual al activo corriente, o sea, en este caso de la empresa andina, activo a corto plazo menos el pasivo a corto plazo. La siguiente lámina nos va a mostrar cómo es que las cantidades nos van a precisar. Mientras a plazo corto tenemos 1.480.000 en el activo en relación a 1.000.000 en el pasivo. ¿Cuánto nos queda de capital de trabajo? De capital de trabajo nos queda 480.000. O sea, usted tiene 200 soles en el día y ha gastado 150. ¿Cuánto le queda? Le queda 50. Ese es su capital de trabajo para seguir operando, para seguir trabajando durante el siguiente tiempo. De tal manera que la empresa no puede descuidar, de ninguna manera puede descuidar esto que es importantísimo, el capital de trabajo. Plazo corriente solo se considera el plazo corto. La empresa no tiene activos ni pasivos a plazo medio. Por eso es que le restamos, repito, 1.480.000, 1.000.000 de soles. Total, nuestro capital de trabajo representa 480.000. Señores, brevísimamente he explicado lo que concierne a los parámetros que debemos utilizar para ir evaluando a la empresa. Antes hablamos de ciertos procedimientos. Aquí hemos utilizado el procedimiento porcentual, los valores directos y los ratios. Conclusión. La conclusión nos dice que en la siguiente clase iremos viendo a qué arribamos. O nos dan el crédito con un contrato anticrítico o no nos dan el crédito. Adivina, adivinador, la próxima sesión tenemos la respuesta. Hasta pronto.